vamos a abrir esta última actividad. Y lo que voy a hacer es, un ratito, dejarlos a ustedes que traten de hacerlo solos. ¿Sí? No puedo extraer todo. Estamos queriendo extraerlo y ya está extraído. Bien, fíjense acá que dice, actividad 5 y datos para importar. ¿Sí? Actividad 5 dice, la primera parte, abre el archivo datos para importar.csv con calc, mediante el menú emergente, botón derecho, sobre el icono del archivo, elige la opción abre con LibreOffice Calc. Copiamos los valores, ¿sí? Y los pegamos en la hoja alumnos en el rango A1E57. Bien, entonces, datos para importar, botón derecho del mouse, abrir con, si no, vamos a hacer más fácil, lo voy a arrastrar hasta el calc, que ya lo tengo abierto. Cuando ustedes quieran abrir el archivo .csv, en este caso tengo punto y coma como separador de columnas. Si yo no tuviera esto, me queda el CSV como si fuera un bloc de notas, ¿sí? Entonces, opciones de separador, ustedes ahí van revisando qué es lo que tienen. En este caso son los puntos y comas, aceptamos y ahí tenemos todo este contenido. Voy a posicionarme en A1 y voy a seleccionar todos los valores y eso implica que es el rango A1E57. Copio, cierro ese archivo, me vengo a la hoja alumnos, voy hasta A1 y voy a pegar. Entonces allí pude pegar toda la lista de valores. ¿Sí? Una vez que hagan eso, continúan con la siguiente actividad, que sería la... aquí ya está, sería el punto 5, que dice, aplique el estilo predeterminado, seleccionar E1, E57, formato, estilos para formato predeterminado. O sea, que aquí vengo a alumnos, selecciono A1, 2 puntos, E57, y a todo este rango vengo a formato, estilos de formato automático y elijo el predeterminado. Entonces los datos se me van a visualizar de esta forma. La consigna 6 dice, escriba condición en la celda F1 y aplique a toda la columna un color de fondo, no importa cuál. F1, escribo condición y le aplico a toda la columna. Aquí le voy a poner un color de fondo. Botón derecho, formato de celdas, fondo, color, y voy a ponerle ese verde. Bien. Ok. Después dice, seleccione toda la tabla y aplique bordes en todas las celdas. Ok, entonces, ahora sería A1, 2 puntos, F57, está, y vamos a ponerle bordes en todos lados. Entonces aquí, bordes en todos lados. Toda la tabla, incluidos los encabezados, y mediante datos ordenar, organice los datos tomando como primer criterio la columna apellido y como segundo criterio la columna nombre. Cada vez que ustedes van a hacer una organización de datos, fíjense que dice Almagro, Báez, Vales, Centeno, Díaz, Franco, Moreno, Nieto, está bastante ordenado esto. Bueno, para que sea más, ¿cómo es? Más importante el orden, voy a hacer una cosa así, voy a cortarme esto de acá, lo voy a poner por acá, voy a venir ahí, voy a borrar estas filas, está, para que me quede un poquito más, ¿cómo es? Más distinto, ¿sí? Ven que ahí tengo Baez Centeno, acá tengo estos Baez, y voy a ponerme un par de zapatos adelante, entonces voy a poner, corto estas filas, me vengo adelante de Díaz, voy a insertar una fila encima, voy a insertar otra fila encima, y acá voy a pegar ese contenido que me traje desde abajo, ¿sí?
Todo esto porque quiero que se note mejor cuando hagamos el ordenamiento de los datos, ¿sí? Entonces seleccionamos todo, vamos a datos, y fíjense que ordenar tiene 3 puntitos suspensivos. Entonces apretamos aquí y vamos a elegir. Primero, opciones. Fíjense que en opciones, la pestaña opciones del cuadro de diálogo de ordenación, dice que el intervalo contiene etiquetas de columnas, ¿sí? Eso es importante que esté tildado. Si no está tildado, lo tildan. En criterios de ordenación, vamos a tener que la primer clave tiene que ser el apellido y la segunda clave de ordenación debe ser el nombre, ¿sí? Ahora, aceptamos y ahora sí se acomodaron todos los apellidos, los que tenían Z se bien para el fondo, las celdas que estaban vacías que me habían quedado, también quedaron vacías afuera, ¿sí? Así que quedó todo organizado como me pedía la consigna. Después dice, en la hoja alumnos escriba referencias para condiciones en la celda H1, luego escriba libre en la celda I2, promocional en I3 y regular en I4. Entonces, H1, acá va referencias para condiciones. Y después, aquí va libres, no, libres, ¿no era? Libre, promocional, regular, ok. Libres, promocional, regular. O sea, de todo lo que vamos a hacer, tenemos que usar esas celdas I3, I2, I3 y I4 como referencias para nombrar las condiciones. Es decir, voy a calcular unas condiciones que van a ser si es libre, promocional o regular, y esto que escribimos acá son nuestras referencias, es decir, que es de donde voy a tomar el nombre para las condiciones. Entonces, tenemos que referenciarlas, obviamente, porque las tenemos solamente en estas celdas, y lo que yo quiero es que cada vez que aparezca algún estudiante que es libre, le aparezca el libre que está en esa celda I2. Entonces, es algo que voy a tener que referenciar, en este caso en sentido de las filas. Yo sé que cada vez que tengo una tablita de referencias, lo que está ahí va a tener que tener, si en este caso la función para las condiciones la tengo en F1 y tengo que bajarla a F57, ¿sí? Solamente me voy a mover en sentido de las filas. Entonces, el signo peso va a estar delante de la fila correspondiente a la palabra libre, a la palabra promocional y a la palabra regular. ¿Cuál es el primer problema que tenemos con la primera de las condiciones? ¿Cuántas cosas tienen que cumplirse para que la condición, en este caso, sea libre? Serán libres quienes tengan primer y segundo trabajo práctico con notas iguales o inferiores a 4. Primer y segundo trabajo práctico. Ya son 2 cosas que tienen que cumplirse para que este estudiante sea libre. Y el parcial con nota igual e inferior a 3. ¿Sí? Entonces, 3 cosas tienen que cumplirse sí o sí como condición para que sea libre este estudiante. Es decir, no estoy hablando de todo lo que tiene que pasar para que le vaya bárbaro. Estoy diciendo al revés. Bueno, vamos a empezar filtrando de una población de estudiantes que son todos esos que están desde la A1 hasta A57. Yo digo, bueno, vamos a saber de todos estos cuántos son promocionales, cuántos son regulares y cuántos somos libres. Entonces, es un pool, es una determinada cantidad de estudiantes y de condiciones. Lo que yo tengo que hacer es ir cortando según estas condiciones para saber cuál es el porcentaje que tengo de cada uno. ¿Cuántas condiciones tengo para, la condición de cada uno de los estudiantes? Entonces, yo quiero empezar acá para Betiana Almagro y tengo que hacer una función, ya sabemos que es una función lógica sí, voy a buscar acá por lógica, y esta función lógica sí, esta función lógica sí, yo necesito acá saber que si esto se cumple, mi verdadero va a ser la palabra libre. Y la palabra libre tengo que seleccionarla acá de donde tengo la tabla de referencias para condiciones, o sea, I2. Como I2
está en una tablita y voy a tener que usarla para todo, porque acá estoy hablando para Betiana Almagro, pero después tengo que bajar hasta la fila 57. Adelante del 2 va el signo peso. ¿Sí? Entonces yo sé que si todo lo de arriba de la prueba se va a cumplir, mi verdadero va a ser I2. Ahora, para que sea libre este individuo, se tiene que cumplir que le fue re mal, que se sacó menos de 4 en cada uno de los primeros trabajos prácticos y menos de 5 en el parcial. Prueba solamente era para una opción y acá tengo 3 cosas que tienen que cumplirse para que la condición sea verdadera. Entonces, vengo al botón FX, voy a la categoría de lógica y acá voy a elegir otra función lógica, que es la función lógica I. Fíjense que dice, devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Entonces, lo que necesitamos era, en prueba, anidar otra función lógica que es la I. Y esa va a permitirme listar todo lo que tiene que cumplirse para que algo sea de una manera. Por ejemplo, cuando ustedes se tienen que mudar, entonces empiezan a buscar en Zona Prop o en distintos lugares, en distintas páginas que pueden buscar viviendas, dicen, bueno, yo quiero que sean de un dormitorio, que estén en este barrio, que el precio sea más o menos este, que los impuestos sean más o menos este. Entonces, de toda la población de casas que hay en Córdoba, se filtran los datos solamente aquellos que cumplen con estos requisitos. Eso estaría hecho con una función I. Entonces, en este caso, hago clic en siguiente, y en este lugar es donde puedo hacer la lista de todas las cosas que quiero que se cumplan. En este caso es, primer TP, que para Betiana Almagro sería la celda C2, C2 tiene que ser menor a 4. El TP2, el segundo TP, que es D2, también tiene que ser menor a 4. Y el otro, que es el parcial, que es, E2, tiene que ser menor a 5. Vuelvo a mi función lógica así. Entonces, si todo eso se cumple, mi valor va a ser libre. Fíjense que acá me dice libre porque justo en el caso de Betiana da que es libre. Pero, ¿qué más me dice la consigna? Serán promocionales quienes tengan primer y segundo trabajo práctico y parcial con notas iguales o mayores a 7. Arriba también eran iguales o inferiores a 4, ¿sí? Entonces tengo que editar algo. Acá no es menor a 4, sino que es menor, pegadito al igual, a 4. Lo mismo acá abajo, menor igual a 4. Y lo mismo acá, menor igual a 5. Ahora sí, vuelvo a mi función lógica así. Yo tengo 3 condiciones. Son libre, promocional y regular. Primero pregunto todo lo que tiene que cumplirse para que sea libre. Si no es libre, va a ser falso. Pero falso puede todavía ser 2 caminos. Puede ser promocional o puede ser regular. En B, yo tengo todas las condiciones que tienen que darse para que mi estudiante sea promocional. Si no, el resto estará en condición regular. Fíjense lo siguiente, cuál es el esquema con el que vamos a trabajar. Si yo tengo 3 condiciones, como en este caso, libre, promocional y regular, voy a tener que anidar 2 funciones lógicas sí. Si tengo 4, voy a tener que anidar 3, y así sucesivamente, porque el falso de todos los falsos es el último de los resultados. En este caso, en toda la población pregunto todo lo que tiene que haberle ido re mal para que sea libre, y todo lo que le tiene que haber ido re bien para que sea promocional. Los que no son de una determinada población, ni libres, ni promocionales, y quedan en el medio, van a ser los regulares. En este caso, que ya pregunté todo esto para los libres, y me dio como resultado verdadero libre, vengo acá a donde dice valor de lo contrario, y aprieto el botón FX para anidar una función lógica sí. Siguiente. Y acá me decía que todo tenía que ser, tanto los trabajos prácticos y el parcial, igual o mayor a 7. Entonces, como para esto una sola prueba no me da, entonces lo que tengo que hacer es venirme a prueba, voy a lógica y ahora le voy a añadir una función lógica I. Y acá empiezo a listar todo lo que tiene que cumplirse para que mi estudiante sea promocional. El primer TP de Betiana Almagro debería haber sido mayor o igual a 7. El segundo TP debería haber sido
mayor o igual a 7, y el parcial también debería haber sido mayor o igual a 7. Ahora vengo y hago clic acá en el segundo, en la segunda función lógica, donde dice valor entonces y valor de lo contrario. Mi valor entonces va a ser promocional, ¿sí? O sea, I3, que ya sabemos que como está en referencia, el signo peso se pone delante de la fila, porque lo tengo que bajar en este sentido. Y el valor de lo contrario va a ser regular, que es el falso de todos los falsos, digamos, ¿sí? Entonces, todo perfectamente referenciado, aceptamos, tomo desde aquí, y fíjense que se me va completando con las 3 funciones. Si hubiera sido como ir sacando promedios, no habríamos tenido que usar el i, ¿no? Tipo, podíamos usar adentro del sí, promedio de, y sumábamos promedios de parciales, por ejemplo. Claro, si el valor es una sola cosa, como hicimos antes, que si esto es igual así, no tenés que anilar nada. El tema es cuando ya empieza a incorporarse temas como por ejemplo esto que son varias cosas que tienen que cumplirse o no cumplirse o que pueden optarse para que un valor sea de una forma o de la otra. Vos hoy me habías dicho qué pasaba, cómo podía ser para que en el caso de la otra opción que esté validado que si lo ponía en mayúscula o en minúscula, ¿sí? En ese caso, cuando es, por ejemplo, el tema de las planillas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba si yo tenía que acá calcular? Yo decía, igual si, paréntesis, si esa celda que tengo ahí dice que sí, punto y coma, mi valor iba a ser la suma de no sé qué cosas. Bueno, no importa. Acá vamos a ponerle igual, vamos a ponerle entre paréntesis, corresponde, punto y el signo de comillas, punto y coma, le pongo no, está, cierro paréntesis y ya está, ¿sí? Corresponde. Entonces, ¿qué pasaba con esta función? Voy al botón FX para poder visualizarla mejor en el panel, ¿sí? Entonces, acá solamente preguntamos de una manera, si dice que sí. Ahora bien, yo puedo decir que C16 sea igual a sí o que sea igual a sí con todo mayúscula. Entonces, en ese caso voy a borrar esa opción, voy a apretar el botón FX y dentro de las opciones de lógica vengo a una función que se llama O. Entonces, en este caso, tiene que cumplirse para que diga corresponde que C16 sea igual a sí con la S mayúscula y D minúscula, o también puede ser que C16 sea igual a sí con todo mayúscula. ¿Sí? Aceptamos, entonces en ese caso, si pongo acá no, me va a decir que no corresponde. Si yo pongo sí con todo mayúscula, va a decir que corresponde, y si digo que sí con S mayúscula e I minúscula, va a decir también que corresponde. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando quiero poner que se pueda cumplir con alguna variedad, dentro de la prueba lógica le añadimos una O. Y ahora vamos a volver al otro ejercicio. Partimos de la más complicada, porque si ustedes se esfuerzan con todas las ganas de querer entender algo nuevo, en lo más difícil, después lo otro les va a parecer hiper fácil. Vamos a ir a las consignas nuevamente y dice así, el punto 11. Cambie el nombre de la hoja 2 por cálculo, ya estaba lista, así que no se queda hacer nada, y complete las fórmulas correspondientes, contar A, contar sí, contar blanco. Bien, entonces acá, cantidad de alumnos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es usar una función que se llama contará. ¿Por qué? Porque contará lo que hace es cuenta los valores que hay en la lista de argumentos, no necesariamente si es número, como habíamos hecho con el caso del contar. Y nosotros, si lo hacemos, por ejemplo, con las notas, hay gente que no tiene nota, entonces yo tengo que ir a lo seguro. Yo sé que los nombres están los nombres de todos, independientemente si hicieron los parciales o no. Entonces, contará, tengo que venir al argumento, a la lista de argumentos, en este caso va a ser desde Almagro hasta Zapata, solamente los apellidos, porque si contabilizo apellidos y nombre me va a duplicar.
Entonces sería solamente A2 a 57. Me da un resultado de 56 estudiantes. Cantidad de ausentes, eso lo vamos a hacer con contar blanco. Al parcial, entonces, pongo contar punto blanco y tengo que irme a la columna del parcial y seleccionar desde E2 hasta E57 y digo, bueno, hay 23 estudiantes que faltaron al parcial, porque está en blanco. Y ahora dice cantidad de alumnos por condición. Y fíjense que dice cantidad de libres, cantidad de promocionales, cantidad de regulares. Y aquí tenemos en el mismo orden, libre, promocional y regular. Entonces, como yo necesito saber qué cantidad tengo de cada una de las condiciones y voy a hacer una sola función en C7 y la voy a extender a C8 y C9. Para eso voy a usar la función contar.si, y esta función contar.si tiene un intervalo. En este caso el intervalo van a ser F2, F57, que es donde tengo las condiciones de todos los estudiantes, ¿sí? Y el criterio va a ser, acá, para el primero, libre, ¿sí? Pues primero tengo que saber qué cantidad de libres tengo, ¿sí? Aceptamos, y fíjense que cuando lo hicimos desde el asistente, me figura acá el rango que dice F2, F57, fíjense que automáticamente me colocó un signo de pesos delante del 2 y otro delante del 57, ¿sí? Eso significa que si yo desde aquí extiendo, me está haciendo, o sea, está contando por el criterio I3, que vienen a ser los promocionales, en el mismo rango, que es F2, F57. Y si lo extiendo hacia abajo, ahora me cuenta por I4, que son los regulares, en el mismo rango, F2, F57. Eso es porque el rango a mí me quedó fijado, ¿sí? En el sentido de las filas. Eso lo aplicó automáticamente el asistente, pero si no, ustedes lo deberían haber colocado. Entonces, en la función contar.si, que tengo un intervalo y tengo un criterio, el criterio estaba bien que fuera móvil porque yo lo bajo para libres, promocionales y regulares, y en el caso del rango debería ser siempre el mismo, que es el que contenía la cantidad de todas las condiciones de todos los estudiantes, ¿sí? Y ahora dice, porcentaje de alumnos por condición. La consigna acá nos dice que lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. A estas celdas amarillas, que es el rango C12, C14, botón derecho del mouse, formato de celdas, y en números tengo que colocarle porcentaje, ¿sí? Porque el resultado final de lo que yo quiero obtener es un porcentaje. Entonces, yo aquí necesito saber ¿qué porcentaje son 19 estudiantes de un total de 56? Entonces, cuando nosotros queremos hallar el porcentaje de algo, de otro número, lo que hacemos es aplicar el símbolo igual y vamos a dividir. Y en este caso sí vamos a usar funciones, porque la función cociente funciona correctamente cuando tenemos el numerador, perdón, el dividendo es más grande que el divisor. Pero cuando es al revés, en este caso que estoy dividiendo 19 dividido 56 para hallar el porcentaje, va a ser distinto. Y si uso la función me va a dar 0. Entonces, lo que hago es, selecciono la celda que contiene la cantidad de libres, aprieto la barra para dividir, y selecciono la cantidad de alumnos, ¿sí? Esto me da correcto para los libres. Ahora bien, de estos dos argumentos de mi cociente, yo tengo que el C7 corresponde a la celda que dice la cantidad de libres. Si yo bajo a la de abajo, voy a tener la cantidad de promocionales y abajo la de regulares. Pero la cantidad de alumnos que está en la celda C3 va a ser siempre la misma celda. Entonces, a ese 3 que está aquí arriba, tengo que colocarle el signo pesos. Apretamos Enter, ¿sí? Y ahora sí podemos extender hacia abajo. Si nosotros queremos saber que esto está bien, tendría que hacer una sumatoria para que los valores de todas esas celdas me tienen que dar 1, que es correcto, porque
todo forma parte del total.